Hola a todas y todos los cosanostreros. Seguro que tú, al igual que yo, hemos disfrutado durante estos años más de 200 capítulos de un espacio tan especial como necesario que nos hace pensar, disentir, analizar y sobre todo sentirnos conectados en tiempos intensos y hoy algo convulsos. A veces pareciera que se trata solo de un podcast. Bueno, no de un podcast cualquiera, sino del mayor fenómeno de programa político de los últimos años. Pero más allá del podcast, La Cosa Nostra es un proyecto de pedagogías del poder que tiene tres almas. Un medio de comunicación para interpretar la actualidad. Un ámbito formativo académico para otorgar herramientas culturales para esa interpretación. Un espacio de encuentro para personas interesadas en la cultura y la política. ¿Crees que la Cosa Nostra es hoy aún más necesaria? Si tu respuesta es afirmativa y tus opciones lo permiten, te invitamos a sumarte durante abril a la comunidad La Cosa Nostra y ser parte del grupo de mujeres y hombres que hará posible un proyecto especial que conversa con los tiempos desafiantes que corren en Chile, que requiere de la masificación del pensamiento crítico y comprometido. En abril, Cosa Nostreros 1000. La meta para ser sólido y sustentable, el podcast Regalón de los Martes. No se puede ver. Recording progress. No me espantía como el chiste del lorito, pero no lo vamos a contar porque es muy cochino. Es muy cochino. Y la Ale Matus dice, iniciando La Cosa Nostra, no vamos a contar eso porque es muy cochino, ustedes se imaginan que es como... Tiene que ser muy cochino, pero Muy muy cochino. cochino, muy cochino. Demasiado. Sí. Ale, qué suerte grande que fuiste mujer, Ah, sí, ¿por qué? porque si no estaría ahí tan cancelado. Además Sí. de cancelado, pero entiéndeme, amoreteada estaría. Hay muchas maneras de amar, Fernando. Yo sé. Estoy de acuerdo contigo. He practicado casi como 17. ¿Todos? ¡Oh, qué mantas declaraciones! Quemantes interesantes declaraciones. Sí. Quemantes declaraciones. Ya. Mayol y yo, que para estos efectos somos menores de edad, guardamos silencio. No, sí, yo No, ustedes son los más claro. heteronormados de este lote, pues. Se espantan. Sí, por supuesto. Por supuesto. Aunque yo he visto a Darío en las conductas ahí. Nah. Igual con Mirko te hacías cariño, sí, te hacías cariño. Mira, No, esa cuestión del hot tub con... Sí, sí. No, claro. en el Tres. hot tub estuvimos los Hay que tres. decir que... Una vez, tú estuviste más veces. Oh, y el que repite le gusta, po. Una no es ninguna. Una puede ser obligado, casualidad, lo pillo nomás. Pero al que repite le Esa es gusta. la ley del rugby. Sí. Ahora el Mirko que anda escuchando planta, weón. A mí me gustaba más en el hot tub. ¿Ah? ¿Qué es Sí. eso de que anda escuchando planta, weón? ¿Hablan los repollos con él? Mira, las No. personas cambian hasta los 7 años Sí. nomás. Sí. Así No. que Ya, Mirko Macari es el mismo, ahora envuelto en hojas de parra. Pero sigue siendo Mirko. No, pero es una cosa bien bonita en todo caso. Lo estoy festinando acá, que hay una tecnología que en el fondo capta la frecuencia de las plantas. Tú le acercas a un tipo de micrófono, para decirlo en simple, y eso te genera unas vibraciones que lo codificas. Con Ahí te sale psicofotogramas, Let It música. Be. Te sale Let It Be en planta. Claro. Y este anda embalado con eso. Yo se lo respeto, lo quiero a mi amigo, pero igual lo echo de menos hot Ah, tub. el varón más ácido del Ahora no oeste. sabemos qué de planta está pronto- escuchando ni en qué. Porque O puede sea, es que escuchar la yo planta no metida en el entiendo hot nada, tub. ¿no? A mí me decepciona profundamente porque yo estaba acostumbrado, uno imaginaba, en una versión decadente, por supuesto, al muchacho de Marlboro en la carretera, ya parado fumando al lado de su auto cava. antiguo pero rápido. ¿Ya? Uno se imaginaba una cosa así con los visos de masculinidad que profesaba Mirko. Y de pronto, escuchando plantas, yo no logro integrar esas dos escenas. Por eso no se puede creer en nadie hasta que cumple los 50 años por lo menos.
hasta la crisis. Porque hasta la crisis. todos los arrebatos revolucionarios y todo. Yo creo que el problema Esperemos que con... cumpla 50 años y ahí vemos si es rockero o no. Yo no sé por qué todas las mariconadas mías me pasaron después de los 60. ¿Viste? Esas son las de verdad, pues, Fernando, las que pasan después. Las de juventud, Amo a Paulsen. Amo a Claro. Paulsen. Bueno, Aquí, Juventud no Paulsen valen. Loven. si Digan vamos lo a que joder digan. con esta cuestión, jodamos en serio. Sí, Con esa frase puede trabajar en el Título. gobierno incluso. de hecho, para ¿Trabajar ponerme dónde? nota, me voy a poner con En la el musculosa. gobierno. Ah, sí, po. Sí, po. Sí, sí, con esa al tiro. declaración ya Al estamos. tiro, al tiro. Escala 5, 6, de ahí para arriba, digamos. O sea, no, Sí, al tiro. ninguna duda. Al tiro, no, sí. Oye, lo aprovecho de comentar al tiro, en realidad no lo tenía pensado, pero la noticia está ahí dando bote. Hablamos de Mirko, Hot Tap, imposible no ligarlo con Trump, y me parece que hay que hablarlo antes de Dabañino, porque si no, después como que chacrear la cosa. Pero ahí está Trump, 34 cargos, yo no sabía el Es algo, detalle. bueno, Sí, pese ¿cómo a serán los mi cargos? Porque gringofolia, 34 cargos que... mi gringofilia, ¿Ya? no sé cómo le pueden sacar 36 cargos a una cuestión tan pedestre como decirle Le a los agarró la chiquillos pechuga izquierda, allá. 1. Pero Le agarró la pechuga derecha y lo negó, 2 y 3. No, Me pero quedo sí, ahí. en el Código Penal estadounidense varía, por cierto, alguna de las cosas para los distintos estados, pero eh, tú tienes, igual que acá, tienes una serie de prácticas que se van acumulando y que parecerían al principio extraordinariamente, llámalo así, exageradas, pero cada una de ellas conlleva también, para que tú hayas cometido esta cosa, tienes que haber anteriormente haber hecho esto y esto y esto, entonces se te empiezan a sumar las cuestiones. Para que tú, por ejemplo, hayas decidido hacer una estafa, tuviste que haberla pensado antes y eso es la intención de cometer un crimen y eso te sube esa variable y después, en fin, si que conversaste con alguien a quien le dijiste, oye, me podías tú así llaves, y si yo te paso una llave, me la podías hacer tú, bueno, eso de alguna manera implica una acumulación de conductas que cuando en los códigos, si ustedes han visto los códigos penales, se te empiezan a seccionar las conductas y una cosa que te parece a ti que es ir a hacer la cosa y vuelta, lleva como 5 acciones, desde pero yo creo pensarla, que Trump, claro, Trump pensarla, seguramente después la trató de tapar, le dijo a alguien que no. exacto. Claro. Pero bueno, Sí, en cualquier caso, políticamente es declarar un arma de doble filo. Claro, pero el problema es que ese contrato es un documento mercantil. Es que cuando uno quiere armar el lío, lo quiere armar. Entonces, es un documento mercantil. con la actriz porno. Claro. Entonces, ese documento mercantil ya tiene que cumplir ciertos requisitos para ser un documento veraz para el derecho norteamericano y no una falsificación. Entonces, podría ser, bajo ciertas condiciones, una falsificación y podría ser un acto de conspiración que haya coordinado la acción de muchos actores, ¿ya? Y podría haber un acto de presión sobre la actriz. Por lo tanto, se surgen un conjunto de hipótesis que la Fiscalía establece y entonces surgen cargo tras cargo, tras cargo, tras cargo, tras cargo. Pero básicamente cuando te ponen 34 cargos es porque el plato está servido con papitas fritas, con todo, porque con un cargo es suficiente. Esa es la historia, es que con 34 cargos, alguno que caiga, ya tienes hecho el punto. Ahora, lo que a uno le gustaría es escuchar la conversación entre la Ivana y Trump, donde la Ivana le pregunta, oye, está bien, yo te voy a defender, pues, weón, pero ¿qué es esta cuestión con la Stormy Daniels, weón? A ver, cuéntame un poquito. Stormy Daniels. Además que Stormy, grande. Stormy, Oh, Stormy. tempestuosa, tespentosa. Ya.
¿Quién le googleó? Ya, ya, Diosa. sincero. Ese es el nuevo, Ya, ese es el sincérense. nuevo nombre, ese es el nuevo nombre de Jorge Oye, Valdivia. Oye, ¿quién le googleó? ¿Quién le googleó? De acá. ¿Quién la cubrió? ¿Qué cosa? Googleó. Stormy Daniels. Ah, no, yo Ah, no. oye, pronuncia Ustedes. bien, tú ya la... pronuncia O sea, bien, porque casi Stormy. pensé yo que... Stormy. Pronuncia El Darío bien ya eso de la tiene el Fondo póster ahí pantalla. pegado en el Fondo baño. pantalla. El fondo Pero- pantalla. Pegado en el pronuncia baño que bien. soy Kuma. Fondo pantalla se dice ahora, pero cuando usa la Darío, bomba Darío, 4. po. Yo te voy a pedir, Darío, que cuando tú digas googleó, pronuncia súper bien, porque se escuchó como, Esto es lo como mejor. algo muy feo. Esto es lo mejor que he podido hacer. Stormy Daniels. Bueno, nadie la googleó aquí, ¿no? Ya Escucha otra ponla. vez. Queremos Y ver a cuando la Stormy. googlearon, nos No, pusieron pues el video. único que la googlea es el marido. Po. O sea, bueno, fue en este caso. Ah, está hablando de Fernando, googlear. sal No. de ahí. Está Sal de ahí, hablando, Fernando. sí, ya, es que ya me Fernando, tupí. retírate. Sí, me retiro. Ya, fuimos demasiado lejos, así que yo creo que ya es momento de... Ah, no, No, antes pero no. íbamos, y no iba a poner la imagen de Stormy. Pero yo pregunté si alguien la había googleado, no he dicho que yo la he googleado. Pero Ni googleé que puse feo. Pero video. es evidente. Yo me la googleé. No, pero en serio, yo la vi. En el lenguaje de Guru Guru. Oye, La vi en te dije, Fernando, que te entrara. Se lo estaba advirtiendo a Darío, pero me Ya, la pero dejó en la boca. pongan la imagen y dejen de hablarles. Oye, yo antes de que empezáramos, estuvo hablando ahí de Bañino, hablando que este es el mejor podcast de análisis político, todas estas cosas, hay que crecer la comunidad de la Cosa Nostra. No sé si hemos sido justos con esa promoción. No, hoy día No. estamos en un nivel... Sí. Ay, Pero estamos ay. tratando de conectar, mira, estamos tratando de conectar con las audiencias. Yo creo que tienen que tenerlo así, porque mira, ojo, ¿para qué nos lleva si quisiéramos algo así como un intento de reflexión respecto al tema de Trump, más allá incluso de que ya fue presidente de la República, pero que siga estando en el debate, que sigamos estando prácticamente en cadena nacional mundial con lo que pasa fuera de un juzgado en Nueva York? Lo que hizo es que ya definitivamente hizo explotar por los aires cualquier conceptualización que en muchos países, incluyendo este, había alguna vez de hablar de países bananeros. O sea, ya no existe esa definición que igual hacía sentido, ya no existe. El mundo es un lugar lleno de bananas y sencillamente la pregunta es cuándo le toca a uno, cuándo le toca a otro. O sea, yo creo Volviste a que poner eso... problema. El Es fenómeno... una mala metáfora. Sí, mala O sea, metáfora. No era el momento, pero No en el bueno. momento. Pero- Está bien. Desde el día, Partamos, por favor. Ya. desde el día en que Bad Bunny fue un éxito, todos sabemos que el mundo Bueno, Cambió. pisa el Bad Bunny es lo apocalipsis. más serio que ha pasado en el planeta en los últimos meses. Dios mío. No te metáis con Bad Bunny. Al lado de esto, o No, sea, ya, no, hello. Ya. Antes de Ya. Dabañino, la última. Lo bananero, mira, noticias de desarrollo, mira qué lindo. La Comisión de Educación de la Cámara elige como nuevo presidente de la instancia al diputado Gaspar Rivas. El más Esa es la educado. noticia del momento. Bueno, pero si ya ya tenemos presidente de la Comisión de Género un hombre, pues. No, ¿O pero no? eso es distinto, no. Ah, no es... ya. ¿Y qué? ¿En qué es ¿Por distinto? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si se siente distinto, pues. Ya, salgan de Ya, ahí. listo, Dabañino, ya. sálvanos. Salva este podcast, por el amor de Dios. Faltan 33 días para la elección de consejeros constitucionales. ¿Y ustedes ya tienen candidato o candidata o sencillamente dirán paso el próximo 7 de mayo? Porque en la calle hay menos interés que la vida sexual de Johannes Kaiser. Con eso les digo todo. ¿Irá a votar la gente solo porque la elección es obligatoria? ¿Activará la franja televisiva el interés de la ciudadanía? ¿O quedará herido de muerte el proceso si la gente sencillamente se pasa la obligación por cierta parte? Preguntas calientes para una elección más fría que beso de suegra. Aquí comienza La Cosa Nostra, el podcast regalón de los martes, que llega hasta sus pantallas gracias a la gran comunidad cosa nostrera. Más frío que eso. Finita, menos mal que no ibas a hablar Dabañino. Menos mal, estuvo a punto ahí, a punto. Además que lo del más frío que beso de suegra, ese se le cayó el carnet, ese es de los 80. Po. Eso es como de Hermógenes. Es bueno igual.
Claro, hasta Bueno, la cuarta Por el que bosque. queda por arriba de eso, pues. un día podríamos hacer un especial de chistes y cada uno cuenta un chiste, ¿o No, no? ¿No? ¿Les no, cuento un no. chiste o No, no? creo. Es el No, no. no, 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 no. Yo voy a grabar los chistes para que cuando yo esté muerta los cuenten. Mira, les voy a contar un chiste al tiro antes de Porque entrar a lo del viva los el constituyentes. desperfilamiento total. No, Oye, lo que les voy a tenemos que contar un hacer es traer chiste. a un- Les voy a contar un Ya, chiste y se van a cagar de la risa, bueno, ya. que me lo contaron ayer. Ayer vi un camaleón. Era un mal camaleón. Es buenísimo. Darío, Es, yo creo es que buenísimo el chiste. No, debiera no, no. hacerte ver rápido. Lo conté en otro podcast y resultó perfecto. De hecho, no lo conté yo, lo robé. Sí. Ayer vi un mal camaleón, era un mal Debiera camaleón. hacerte ver, Ya, ver rápido ya. Hazte por cualquier ver. cosa. Estamos Así preocupados más o por ti. menos, así más o menos, Hazte así ver. como el ambiente que hay en este minuto después de mi buen chiste que ustedes no entendieron, es más o menos el ambiente Sí lo que hay entendimos, ¿no? Pero no a, nos dio risa. a nivel nacional con la elección que hay en 33 días más. La franja empieza como ahora, pues, ¿no? Pronto, muy Sí, pronto. Ya está todo el mundo. El PDG anunció que su franja iba a ser con inteligencia artificial. No logro entender qué quiere decir eso, pero ahora han lucido harto y la gente le pone like, le pone like. Lo que estoy diciendo es cierto. Bueno, tiene que ir a buscar la inteligencia a algo robótico porque si no, no tenemos problema. Bueno, y tenemos una elección con 5 listas, 3 pactos, 2 de partido, PDG y republicanos que van solos ahí, ¿ah? Y una elección que no sé si ustedes lo perciben distinto, nos provoca Dabañino, estoy de acuerdo con la provocación, frialdad, frialdad absoluta. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica eso? Porque estamos frente a la segunda elección obligatoria seguida. Implica que aunque no caliente a nadie, igual vaya a tener a 13 millones de chilenos como fue hace 6 meses atrás. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo uno le entra a una noticia que debiera ser una noticia relevante y que al parecer todavía no lo es por ningún lado? Yo creo que va a haber una votación significativa porque el voto es obligatorio y la gente va a ir a votar, pero van a ganar los primeros nombres de la lista. O sea, el que quedó número uno va a ganar, porque yo creo que el conocimiento respecto a los candidatos y en qué se diferencian, igual de su propuesta, candidatos y candidatas, no hay. Ni se va a superar de aquí o sea, no, la gente tampoco entiende porque uno escucha en las noticias, en los acuerdos a los que llegan los expertos respecto del contenido de la Constitución, y entonces uno se produce una disonancia cognitiva. ¿Para qué estamos eligiendo a esta gente? Si ya el texto está preparado. no, es que yo creo que esta es una elección que en su mejor versión va a ser incomprensible, ¿ya? Esa es su mejor versión. O sea, si nadie entiende a qué va a votar, pero simplemente va a votar porque dice ya que salgamos esta cuestión, que termine el trámite y qué sé yo, entonces se va a votar, después se va a votar de nuevo, se va a aprobar y qué sé yo, y nadie se va a preocupar lo que diga porque estamos básicamente salvando los muebles y no tiene ninguna relevancia más allá de cambiar la constitución. Es como, ya, cambiémosla. Eh, es como hacer la jugada que pretendía hacer Ricardo Lagos, pero es que esta vez funciona, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que si la convención, si este consejo entra en una etapa donde se les ocurre, ¿ya?, destacar lo que están haciendo, mostrar lo que están haciendo, tratar de darle una explicación a la gente de lo que están haciendo, ¿ya?, lo que va a pasar es que se va a rechazar. O sea, este del mundo al revés, no tengo ninguna duda de que es el mundo al revés. O sea, se va a rechazar si es que dan demasiadas explicaciones, si tratan de buscar legitimidad, si tratan, no van a encontrarla. En el mejor de los casos, la ciudadanía va a votar a favor de una cosa que va a ir a votar ahora, porque sí, eh, porque esa es la mejor razón para ir a votar siempre, porque sí. ¿Ya? Entonces, listo, ya fuiste a votar la vez pasada, vas de nuevo. Eh, y luego a aprobar si es que sencillamente no se produce una agenda política intensa respecto a un eventual rechazo. Si se empieza a producir una agenda va a ser mucho más complicado, y ahora si aparecen todos tratando de destacarse con los nombres que hay, la verdad es que no va a ser también un problema. Yo creo que no,
en el mejor de los casos, este es un hecho triste y solitario, ¿ya? Como diría la canción, frío como el viento, pero esto no es peligroso como Marx. No, esto es bien así, no es nada, ni chicha ni limonada. Y mientras se mantenga así, yo creo que es su mejor noticia. Yo fíjate que yo estoy un poquitito más optimista que tú, Alberto. Y por una razón que hasta cierto punto podría dar un margen para pensar pesimistamente, digamos. Pero yo creo que lo que se ha hecho con lo que fue la victoria del rechazo y todo lo demás, eh, la restauración de un camino constitucional, incluso con una serie de normas preconfiguradas que te empiezan a prender luces en un camino, encontraría francamente muy raro que se produjese algo que eventualmente pudiera ser rechazado. Porque tendrían que pasar cosas muy especiales para eso, a mi modo de ver. Eh, Tú vas a tener probablemente a buena parte de la derecha que votó rechazo, que va a sacar una serie de consejeros dentro de eso y que ya impuso un cambio de formato. Me imagino que no van a querer quedar como derrotados por una votación que ellos impulsaron. Así es que yo creo que se juntan las cosas como para que haya intereses tanto en, sobre todo, la centroizquierda y la derecha, para que salga esta nueva Carta Constitucional. A mí me preocupan varias cosas. A mí me preocupa siempre para qué. O sea, finalmente es una preocupación que no tiene que ver con este ciclo político, porque me parece que este ciclo político ya está marcado. Lo marcó el rechazo y lo marca hasta el fin de este gobierno. No quiere decir eso que sea mecánico todo lo que suceda, ni que haya efectivamente disputas que dar día a día, semana a semana, mes a mes, y que eso pueda determinar incluso quién será después o no. Pero lo que sí creo, y en esto vuelvo a citar a Mirko en cosas más interesantes, lo que lo hacíamos al comienzo, que hace hace un par de bajadas que son muy simples, a veces uno podría pensar simplonas incluso, pero que siguen siendo muy válidas. Que esta idea de que en los tiempos contemporáneos tiende a pasar de manera bastante mecánica, que cuando tú estás en la oposición y vas acumulando fuerza, tienes capacidad de incidir mucho más en la agenda que cuando llegas al poder formal. Y en general, cuando llegas al poder formal, Mirko está ahí todo el rato a la defensiva. Y eso, al menos en estos últimos 3 gobiernos, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric, yo creo que se ve con mucha nitidez. Hubo más avances en el gobierno de Piñera post-estallido para ciertas ideas progresistas, etcétera. Estuvieron más cerca de caer el sistema, las FP, etcétera, hubo instalado, que lo que sucede en este minuto. Entonces, vuelvo al punto. Creo que ya está jugado, esa carta epocal ya está jugado en este tiempo. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿para qué una nueva constitución que en el fondo termina siendo, y creo que lo reconocemos todos, una cierta charada? Salvo que uno valore, realmente valore, pero habría que poner argumento encima de la mesa, el texto que pueda salir de este espacio respecto al texto que había anteriormente. Porque ya el carácter simbólico de que no sea la Constitución del 80 y que sea esto, me parece que no alcanza a rentar lo suficiente para que el proceso valga la pena. Y eso me preocupa, me callo con esto, porque creo que eso no va a generar ninguna crisis en este momento, porque las preocupaciones están en otro lado, ni ahora ni después del 17 de diciembre, cuando, coincido con Fernando, lo más probable es que se apruebe, me parece, el texto. Sino lo que puede pasar 2 años después, 3 años después, 4 años después, cómo las sociedades administran ciertas crisis y la capacidad de que la Constitución sea un ordenamiento para los tiempos que vienen, creo que se dilapidó y creo que es un comodín súper caro que se gastó socialmente, societalmente, así casi por nada. Vale. Yo creo que esto no es, yo realmente no creo que las personas hayan leído el texto y que lo rechazaron porque rechazaban el texto, ni que van a aprobar este porque lean y comparen. Creo que las decisiones van por otro lado. Y
creo que el rechazo, más allá de las razones individuales de cada cual para votar rechazo, es un acto de manifestación política de la sociedad chilena, decir no, la Constitución no arregla nada. Y la Constitución, por lo tanto, perdió, o sea, la idea de escribir una Constitución donde hubiera un mínimo común de acuerdos como sociedad, de esto queremos como sociedad, eso es lo que creo que no existe. No existe un relato común que identifique a las personas que están en un extremo del espectro político, a las del otro, ni a las del medio. Y esa constatación impregna este nuevo texto. O sea, este no es un texto en el que se recupera la confianza, al revés. Este es un texto para decir la Constitución ya no importa, no incide políticamente. Entonces tengamos esta, la del 80, otra, cualquiera da lo mismo, porque yo creo que entre las personas que votaron rechazo y que querían cambios urgentes, y no, la Constitución no se los otorgaba, y las personas que quieren estabilidad o que buscaban mantener un cierto status quo, lo quieren con o sin Constitución, sin que haya, no necesitan un relato común, necesitan orden. Y creo que esa lucha se está dando actualmente en el campo político, directamente, y no va a pasar, ya no pasó por la idea de escribir una nueva constitución, y tampoco pasó, que para mí es como la pérdida democrática, no pasó tampoco por redistribuir el poder tampoco, no hay otros actores políticos nuevos en escena. Hay nada más que decir, ¿ah? Es la constatación. Nosotros aquí nos ponen un tema y podemos estar 2 horas. Y no hay más que decir del proceso. Yo quería básicamente como constatarlo a 33 días de la elección. Es impresionante. Es cortito. Bueno, es que si es una prótesis, no, no es un órgano. Entonces, yo de verdad lo he dicho, deseo que funcione por las consecuencias potenciales del hecho de que no funcionase. Y el gobierno va a tener que luchar para que funcione porque tomó una decisión que a mi juicio fue un poco apresurada, de sumarse al proceso con todo. Y vamos a enfrentar un escenario, pero tengo la impresión de que no va a ser ni un texto constitucional que cumpla esos requisitos formidables de legitimar todo el orden, ni tampoco va a ser un texto, porque por último los textos que son menos socialmente legitimados, eventualmente son porque los técnicos son súper acuciosos y armar una constitución perfecta, tampoco. Igual déjame hacerte solo un pequeño contrapunto antes de ir cerrando esto. Yo también tengo ganas de que funcione, pero lo digo así, pero que siempre y cuando sea por las razones correctas. ¿A qué me refiero por las razones correctas? Que me guste o no me guste ese acuerdo, ese gran consenso, lo que uno establezca, incluso por esta vía media espuria, prótesis lo plantea Alberto, puede ser porque en realidad los distintos sectores, élites del país, se pusieron de acuerdo en un marco normativo que entienden que supera, con alguna relevancia, algunas cosas que hace 30, 40 años eran posibles y que mirando la sociedad del futuro ya no. Ya no. Por ejemplo, o sea, ya hace 40 años atrás, 30 años atrás, uno lo decía, hace 20 años atrás, no, mira, las externalidades negativas de tal proyecto medioambiental. Ya, esas cosas ya no son posibles, ya no es solamente medible, no es solo teoría económica. Eso lo sabe hasta el más capitalista, el capitalista, si ve la evidencia científica que hoy en día la depredación ambiental puede ser un punto de no retorno. Lo entienden grandes capitalistas que defienden el sistema y que a su vez entienden que no pueden contaminar y que no solamente hay un precio por esa contaminación. Digo, ese ejemplo podría mencionar 1000. Oye, me parece que esos mínimos tienen que estar en la nueva constitución, porque si no, claro, puede que efectivamente resulte, porque sencillamente no hay nada de energía y seguimos mecánicamente una constitución Estás de con la sombra. ONU, estás creada con por la sombra. ONU, Darío. Eres de la ONU. de la Soy ONU. de la Agenda 2030. Oye, y fíjate que yo
creo que puede tener una visión parecida a la que planteó tanto Alberto como tú, Darío, desde el siguiente punto de vista. La anterior constitución era un destino, no un camino, era un destino, era una formación general de una serie de cosas que le daban fisonomía a un país. Eso se rechazó. Lo que yo creo que va a ocurrir es que en vez de generar otro destino, lo que se va a hacer es establecer un mínimo de comienzo y donde tú vas a tener una carretera para empezar a caminar de nuevo. Y vas a tener que construir ese camino ya no en una situación de 155 personas con todas las características que tenía y que podían proponer lo que quisieran, sino que va a tener que hacerla básicamente a través de la confección de leyes. Va a haber una situación, pero necesita un comienzo común para partir de nuevo. Y yo creo que no hay que aspirar a mucho más que eso. Queda pendiente a ver si las próximas semanas le seguimos entrando. Yo no sé, ¿eh? No lo voy a forzar más el tema, salvo que verdad haya algo de la contingencia que nos haga hablar, porque esto fue forzadísimo. Pero está bueno como ejercicio, creo yo al menos. El tema sigue siendo seguridad, está anclado en un tema que tiene 10 aristas. Ayer hicimos una pequeña transmisión con Alberto a propósito de que la próxima semana partimos con El Aprendiz. Aprovecho a hacer la publi, pertinente. El Aprendiz. Partimos el próximo lunes 10 de abril, así que todavía están abiertas las inscripciones. Bueno, hicimos una cosa y hablábamos a propósito de este tema, del tema de la tramitación de la ley Naim, se me olvidó el segundo apellido. Retamal. No quise decirlo mal. Que en realidad tiene múltiples aristas, o sea, lo que pasó con la bancada socialista, el primer impulso del gobierno, el freno de mano, nos vamos al Senado y ahí hacemos los cambios en vez de la Cámara de Diputados, qué raro, y en el Senado en realidad al final nos retiramos de la Comisión de Seguridad, Toá empieza a resquebrajarse su liderazgo, parece que hay ciertas contradicciones en cómo lo ha llevado adelante. Lo que está pasando, digamos, como fenómeno en los matinales, por anclarlo en algún lugar, donde ahí es donde fundamentalmente está puesta la presión de la aprobación de esta ley. La idea esto, ¿cierto?, de qué pasa con los derechos humanos, esta palabra que está como en baja, tal como me agarraba el chuleteo mayor hace un rato atrás, parece que estás hablando por la ONU. Bueno, esas cosas que aquí nos reímos son debates y son temas relevantes y mucha gente dice en realidad, por favor, que no venga la ONU, que se retire la ONU para que los policías puedan disparar, porque si no, no pueden disparar. Bueno, así está la discusión, y ahí está metido en un zapato chino el gobierno, pero ese tema tiene una pequeña patita previa, que si me la salto, la olvidaríamos, y yo creo que no hay que olvidarla, que fue el remate de la semana de Carter. Ya está un poquito, ya lleva un par de días un poquito más abajo por ahora, pero que le decía yo ayer a Alberto que me molestaba mucho que la semana pasada que lo homenajeamos a Carter, le dimos el titular del podcast, le dimos la foto principal, lo tratamos de Don Carter, no lo estamos ridiculizando, el Don Carter, y pasan unas pocas horas y se despacha la frase del año. No creo que haya ninguna cuña chanta mejor preparada que esa respecto al liderazgo. Gentileza, además, hay que decirlo, nuestro amigo Poirot Escobedo, un periodista de TVN que cubre Congreso, que siempre hace los mejores despachos cuando está grabando con el celular y después las viraliza, se los copia, nadie le reconoce los créditos. Bueno, pero en fin, ahí estuvo Carter despachándose una frase que si lo hubiera dicho un par de horas antes habría sido el titular del podcast y todo. Así que lo lamentamos que Don Carter nos dejó sin la cuña en el podcast pasado. ¿Alguna palabrita para Don La Carter frase, antes de po. entrar? ¿Ah? ¿Pero cuál fue la frase? ¿Conoces la palabra liderazgo? Ese es mi rol. Ah, es que yo vi los memes, ¿conocen la palabra abuela asilo? No, pero qué buena, pero qué buena. La pregunta es, esa puesta en escena, un poquito rococó, ¿lo tiende como a bajar o no? ¿O nosotros no cachamos nada y puro crece, otros 5 puntos? ¿Conoce la palabra liderazgo? ¿Qué pasará ahí? No, yo creo que ese punto es parecido a lo que pasó con Marcianeque
cuando lo humillaron porque no conocía los A los Beatles. Beatles. Creo que esa es una cosa que nos interesa a nosotros de cierta generación y que como somos como los mismos que nos salta el ojo porque hay una palabra sin acento, pero que no tiene ninguna conexión con las bases populares. Buena hipótesis. O sea, sigue jugando bien Don Carter. Sigue de Don. O sea, si va a decrecer, no va a ser por eso. No va a ser por eso. Sí, a ver, yo tengo la impresión que Carter ha entendido, o por lo menos está experimentando lo que cree entender, que es la forma en que los liderazgos aparecen en situaciones convulsivas. Históricamente, cuando había una situación convulsiva en la política, bueno, básicamente no aparecían líderes que apuntaran a una dirección y dijeran síganme los buenos. No, eran partidos los que aparecían, los que generaban una situación. Hoy día, una de las cosas más interesantes, y que quizá Alberto podría hablar mucho más que yo de esto porque lo ha estudiado, a mí me parece mucho más interesante el ver cómo alrededor del mundo tú tienes que cuando hay situaciones convulsivas, que en este caso la delincuencia, etcétera, no hay pensamientos institucionales comunes que de alguna manera generen los consensos como para dónde ir y quién lidera. No, aparecen individualmente figuras que se apoderan del tema, que lo hacen propio, que le generan le inyectan ideas, planes, etcétera, y importa un bleo cuál sea el partido de esa persona. Básicamente tú empiezas a fisionamizar la situación con una persona y transformas, lo que es bien interesante, para ponerlo en términos académicos, transformas a la persona en un frame, en un marco de referencia donde tú hoy día dices Carter y nadie se le va a ocurrir pensar en el expresidente de Estados Unidos, el viejo Jimmy Carter, o en cualquier otro Carter. Van a decir, tú estás hablando del gallo que está enfrentando a toda la delincuencia con esas medidas. Ese fenómeno que se establece en el momento en que tú mencionas el nombre y automáticamente la gente sabe a qué te estás refiriendo, es un acto que se lo quisieran todos los políticos que quieren llegar a la presidencia, que es que apenas te nombren el frame, tú aparezcas como el destinatario. Y eso lo ha logrado hacer hasta ahora Carter. Buen punto. Sí. El Bukele de ley del mono. Es lo mismo que hizo Bukele en El Salvador, sí. Sí. Pero no les abisma el tema de... Porque es verdad lo que dice, pero cuando uno analiza los liderazgos del último tiempo, incluyendo la última elección presidencial, que yo creo que se instala el fenómeno ya en estos últimos 3-4 años, pero con muchísima intensidad, básicamente, porque si ya era un fenómeno creciente, el estallido social dinamita las lógicas, digamos, como de representación, de hecho lo dinamita. Entonces, la única alternativa es que tú tengas tu minuto para poder meter el punto y meter el liderazgo. Eso hace que los timings siempre han sido importantes en política, pero ahora son decisivos. O sea, un timing, que es lo que le puede pasar a Carter, lo digo por adelantado, 6 meses de adelanto, no 5 años, 6 meses de adelanto pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte presidencial en política. O sea, Pamela Giles estaba hace 2 años en el primer lugar de las encuestas, en torno al 20%. Un año después estaba muerta. Y ahora nadie podría saber si en 2 o 3 semanas más, con el tema del sexto retiro, lo veo difícil, tiene un camino delgado, de repente construye. O sea, achuntarle en el momento justo, ¿qué es lo que le pasó a Boric? ¿Qué es lo que le pasó a Boric? Un par de Boric es candidato en la primaria porque Pamela Giles dice, uy, nanay, no sé qué, listo, le regala el partido con 20.000 firmas en 48 horas. Es candidato, Jadwe hace un par de jugadas mal, no lee bien la cosa, piensa que en realidad estamos todos puño en alto avanzando hacia la moneda con el proletariado, ¡pum! Un árbol, arriba de un árbol y tenemos a Boric el presidente. No estoy quitándole mérito, cada uno verá, digamos, pero esa es la razón que lo hacen elegible. Entonces,
Yo creo que eso, el tema fenómenos Carter, Giles, Boric, para estos efectos lo meto también, está heavy. O sea, va a ser presidente de la República probablemente en la próxima elección el que tenga ese timing de entrar justo y no pasarse de agua antes de la cuenta. No, yo creo que le queda lejos yo siempre he sido reticente a pensar que el, que el camino que ejecutan aquellos que vienen de los gobiernos locales, a pesar de que el gobierno local tiene muchas dimensiones muy parecidas al gobierno nacional, a pesar de que tienen una visibilidad algunos de esos alcaldes muy importante y que lo logran hacer bien, creo que el camino de toparte con el sistema político, cuando tú entras en la fase presidencial, el sistema político entra sobre ti. Los parlamentarios ya están dentro, están en esa guerra, la conocen. La gente que está en los gobiernos nacionales la conocen, los ministros la conocen. La gente que está entrando a eso y que está acostumbrado a interactuar con ese mundo, pero no están dentro, y los alcaldes no están dentro de eso. Cuando entran, es muy difícil porque se te pierde el norte, el sur, el este y el oeste. O sea, es un mundo en el cual no sabes cuál es el que te ayuda, cuál es el que te ataca, no tienes idea de nada. Y yo creo que eso quedó en evidencia con un Carter que, de hecho, cuando fue el generalísimo de Joaquín Lavín, él no marcó ninguna diferencia, al contrario, eh, condujo la candidatura de Lavín hacia una posición bastante, mantuvo un tono alcaldicio, y los chilenos en eso, hasta el momento, todo puede cambiar, pero hasta el momento son bastante presidencialistas en ese tipo de estética. Les gustan los presidentes bien presidentes. ¿Ya? Y a pesar de que Boric incumple varias de las normas presidenciales en algunos sentidos, también cumple otras. O sea, no es cierto que Boric no cumple ninguna de esas normas de presidente, así como tiene su lado Lagos relativamente desarrollado. Pongo a Versión Lagos porque fruna, eso sí, pero sí. bueno, pero claro, Yo no pero Carter diría no que tiene versión nada. fruna, sino que tiene una versión adecuada al estado de ánimo del momento, porque Lagos quedó fuera, digamos. Exacto, Lagos exacto, está demasiado endurecido para el momento en que Boric es electo. Entonces, pero exacto. sí tiene Boric un relato envolvente de la política chilena. Aunque Exacto. la gente no pueda decidir o discernir cuál es exactamente su plan, entiende que hay un plan global y que es la dificultad que han tenido los alcaldes. O sea, Carter tiene lo que hay que tener para ser famoso, pero ser famoso no es suficiente para ser presidente. No, así es. No, pero él hizo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque, bueno, es algo que yo paso en clase en la universidad, que es, y lo he dicho varias veces, que es la teoría de los frames. Y cuesta mucho transformarse en frame. No es fácil transformarse en frame. En frame, para que la gente entienda, es una manera de ver las cosas de tal forma que yo te digo una palabra y tú automáticamente sabes a todo lo que me refiero con eso. Por ejemplo, el caso más clásico que uno puede explicarse es cuando tú vas saliendo de la oficina de tu jefe y tú dices, renové contrato y todo. Ya dijo, y te contesta el otro gallo, ¿y viste la letra chica? Letra chica para alguien automáticamente significa chuta, quizás había algo que no reparé y que eventualmente podría alterar la cosa. Eso es un frame. Una aceleración de generar pensamientos sobre cosas específicas en determinadas materias. Lo que está haciendo Carter, a mi modo de ver, es políticamente transformarse en un frame. Él es el defensor de la ciudadanía contra el narco. Y hagan lo que hagan, haya carabineros por acá, haya presidente, haya ministro y ministra del Interior, haya otros partidos que propongan lo que tú quieres, si es que él se levanta
lo que va a llevar inmediatamente, sin necesidad de explicarlo, solamente por saber de que él quiere ir como candidato a presidente, es una persona que lo que se puede decir de él, en gran medida, es que ataca la inseguridad provista por este tipo de cosas en forma radical. Y ese frame es muy potente hoy. Es muy potente no solamente en Chile, es muy potente en un montón de otras personas. Han tratado muchísimo. Trump trató de transformarse en un frame en términos de la migración con la idea del muro. Y no le resultó porque fue más fuerte la resistencia parlamentaria y partidaria que lo que tenía. Pero en el caso de Carter, Carter ha posicionado muy bien el que cuando me nombren a mí, lo primero que les aparezca es yo doy seguridad contra la delincuencia. Eso. Cuesta Oye, hacerlo. no, sí, cuesta hacerlo, cuesta hacerlo. Igual, solo una puntita, mencionaban a Lago. O sea, esos liderazgos, o sea, Lago desde el dedo hasta la presidencia, 12 años, y estoy hablando solamente de él ya en la pole position. O sea, uno sabía en 1990, si alguien te dijera, oye, mira, en los próximos años va a haber un presidente de izquierda de la Concertación, centro izquierda de la Concertación, Lago. Y 10 años pasaron y Lago fue. Y hoy día, irrupción. O sea, podríamos circunscribir la lista a 2 o 3 Pero yo creo nombres. que ese es el síntoma. Yo creo que Sí, la enfermedad es la totalmente. enfermedad es que tenemos problemas súper complejos que resolver como sociedad, y todas las cosas siguen igual, como antesala de imposibilidad de avanzar. Por ejemplo, que sigue siendo el 49% del PIB, está en poder del 1% de los más ricos de Chile, y eso sigue así. Y no hay reforma tributaria, y no hay reforma a la educación a la altura del desafío. Al revés, ha empeorado el tema de la educación, hay deserción escolar, la salud, en fin, no hay en este minuto un proyecto político capaz de seducir y convencer, porque proyectos políticos habrá, digamos, que ahí están los programas de todos los gobiernos pasados, pero convencer de que van a hacer lo posible. Entonces, mientras tanto, nos entretenemos con el tema de la seguridad, porque dentro de su complejidad parece un tema simple de resolver. Parece simple decir, le vamos a dar más atribuciones a Carabineros y con eso vamos a resolver el tema de la seguridad, que es, desde mi punto de vista, una irresponsabilidad enorme de los políticos, pero bueno, están todos tratando de hacernos creer eso, y la gente engancha y están todos en ese baile, pero los problemas siguen ahí, los problemas de diseño social, de relato común, de propósito común. Y yo Oye, creo que pero no Ale, hay ningún proyecto político en este momento capaz de abordar ese tema. Entonces, claro, hay candidatos para el tema, para la brizna que corre cada mañana. sí, pero Ale, pero ¿sabes cuál es yo te encuentro razón en lo que tú estás diciendo, pero no es discrepante con lo que yo digo yo. No, si Si no estoy discrepando, estoy lo que hace lo que hace el frame es alterar el orden lógico de las preocupaciones de las personas. Por cierto, las personas tienen dificultades para generar ingresos, tienen dificultades porque están endeudados en un montón de cosas, pero en un momento dado se llegan a convencer por toda la fuerza de la imaginería disponible que tienen al frente, que su problema, incluso lo que poco ganan, es secundario a un determinado tema que hay que enfrentarlo de inmediato. Y ese tema se sobrepone a todos ellos. Y para eso hay que darle, pero bombo en fiesta. Tienes que tener matinales que no paren nunca desde las 8 de la mañana hasta las 10 de repetir exactamente las mismas escenas donde tú pasas una y otra vez de tal manera que la gente perciba que la frecuencia de que eventualmente pueda transformarse en víctima es mucho más alta de la que es real. Y entonces cuando te sobrepone un tema sobre cualquier otro, te lo sobrepone, lo que vas a necesitar es, y aquí entro a otro concepto académico, lo que se denominaba históricamente el monomito de Hollywood, que era
la película más famosa de esta característica es una película antigua, pero también podría ser Clint Eastwood en las películas italianas que hizo. Pero una película que se llamaba Shane, que es cuando Alan Ladd, el actor, se ve en la primera escena bajando al cowboy de la montaña porque viene de otra parte, llega a un pueblo, en un pueblo donde 3 o 4 terratenientes controlan todo y manejan todo a su gusto y el pueblo con su institucionalidad, ni el sheriff ni nada, no pueden hacer nada. Viene el jovencito saca la pistola, hace todo lo que tiene que hacer para desaparecer el mal y el pesar, y después termina en la última escena yéndose de nuevo. Llega el jovencito, hace lo que tiene que hacer y se va, y el pueblo está feliz, en calma, y lo echa de menos. Ese monomito, con toda la significancia simbólica que tiene, es exactamente lo que está tratando de hacer Carter. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo una cosa donde lo que tú dijiste, Ale, de las cosas que están pasando son tremendamente efectivas, solo que hay una imagen simbólica que se considera la número uno y que no se puede enfrentar sino con decisiones que incluso cuesta verbalizarla. ¿Y hay alguien que está dispuesto a hacerlo? Y desde ese punto de vista, volvemos al monomito. Sí, yo solamente digo que no le alcanza. El jovencito llega al pueblo, salva al pueblo y se va. Hablando de encuadre, que es lo que se planteaba, creo que el encuadre, para entender la lógica en la cual está metido el gobierno en este minuto con la tramitación de la ley Naín Retamal, el cual se mostró, o al menos esas fueron las señales que llegaban en las primeras horas, muy de acuerdo, de hecho tan de acuerdo que le pidió a sus bancadas votarla favorablemente, y que hoy está muy enredado planteando justamente que no hay que legislar en caliente. Bueno, el encuadre me parece que parte, lo planteo como una opinión para escuchar cuál es el encuadre que ustedes le dan a esta tramitación, con las declaraciones del propio presidente de la República en vuelo o viniendo desde República Dominicana ante la muerte, el asesinato de la carabinera Rita Olivares. Esa grandilocuencia de esas primeras intervenciones que uno podría decir, bueno, quiso empatizar con ese dolor. Ahí fue donde el presidente, recordemos, dice, mira, yo voy a estar presente, da la sensación de que él va a acompañar operativos policiales, después tienen que pasar a regular. Es en ese contexto en que entonces se entrega este apoyo decidido. Insisto, hay un rol después de los medios, de los matinales, donde ha sido muy duro, y me parece que hay una cosa que es bien de sentido común, que uno puede entenderla, pero que es altamente compleja, es que además la figura de, no solo de la muerte de un carabinero más, sino además en este caso de una carabinera, madre de familia, separada hasta donde entendemos, hijos relativamente pequeños, hace que obviamente la posibilidad de empatizar con esa muerte, con ese dolor, y por lo tanto todo lo que viene. Ahí está metido el gobierno y me da la sensación que no sabe mucho cómo salir. No sé cómo lo han visto ustedes. Yo planteé varias aristas posibles de entender este problema. No sé cómo lo ven Yo no ustedes. sé si quiere salir, porque creo que en esta misma lectura también es un tema que ayuda a simplificar la realidad. Ayuda a simplificar la realidad. La realidad se concentra en si le damos tal o cual atribución a Carabineros o cuántos más recursos le damos a Carabineros. Y claro, y el gobierno, es cierto que la derecha lo acorrala en ciertas posturas, pero también le da la oportunidad a Boris de estrenar su laísmo, de ponerse por encima y decir, invitarnos a todos a un gran acuerdo por la seguridad y a dejar las trincheras y digamos, le da un lugar que es mucho más fácil de vestir que en lugar de qué vamos a hacer con las reformas sociales sin la reforma tributaria. Es mucho más, tiene caminos más límpidos, no voy a decir que son fáciles, ni por supuesto que en este ajedrez están todos mirando quién se queda con la jugada y se transforma en una comedia, porque el gobierno puede avanzar en el tema, pero como no le quieren dar la medalla, entonces se lo quitan
y se cambia el tablero al infinitum. Entonces, bueno, pero en esa jugada es más fácil jugar. Cualquier gobierno es más fácil jugar que hablar de reformas estructurales y de cosas más complejas. Sí, pero Yo está creo que enredado. a ver, yo creo que el tema no tiene solución. O sea, básicamente porque cuando tú no tienes, o sea, la estructura ideal de funcionamiento de un gobierno en términos políticos implica que hay un programa de gobierno que está asociado a un proyecto político más general. Ese proyecto político más general para llegar a ese programa de gobierno se trabajó con un conjunto de actores fuera de tu coalición principal, normalmente, son pactos, normalmente, y esos pactos quedaron claros cuáles son los elementos centrales del pacto. Es decir, esa es la situación ideal. La situación ideal lo hemos visto cuando se negocian formación de gobierno en muchos países parlamentarios. Entonces se reúnen el Partido Socialista con la democracia cristiana en Alemania y entonces empiezan a mirar el Partido Socialdemócrata y empiezan a ver entonces cuáles son las cosas que pueden llegar y si no, la democracia cristiana. Entonces se empieza a ver alternativas por otros lados para poder hacer gobierno y empiezan a ver si pueden llegar a acuerdos sobre ciertas temáticas, ciertas decisiones legislativas, políticas públicas, en fin. Cuando tú ya tienes terminada esa etapa y tienes configurado la geometría de tu gobierno, es decir, tienes claro quiénes van a ocupar necesariamente los cargos más importantes, no como nombres y apellidos, sino que en términos de estructura política. Cuando tú tienes todo eso claro, y hay una vinculación entre las dimensiones del sistema político, los planes de gobierno, el plan general político, el mapa político general en el cual tú estás avanzando hacia un objetivo último que tiene que ver con tu marco ideológico probablemente. En fin, cuando todo eso está armonizado, en general vas a tener problemas, pero no te vas a tropezar tanto contigo mismo. Cuando tú tienes el escenario que tiene el gobierno actualmente, donde el clima se los comió. O sea, hace 2 años atrás, Carabineros de Chile no podía salir a la calle con uniforme los carabineros. Y esa misma gente que los miraba feo o que les decía alguna cosa en el metro, resulta que esa misma gente ahora, algunos los aplauden, los felicitan, y otros guardan un riguroso y doloroso silencio porque están frente a una autoridad empoderada a la cual no se le puede decir nada. Pues bien, ese cambio de escenario generó un cambio en el gobierno que es un cambio a partir de un clima. Y desgraciadamente los gobiernos tienen que adaptarse un poco a los climas, pero desgraciadamente no se pueden adaptar demasiado. Entonces, cuando el gobierno tomó la decisión de que mantenía a Carabineros tal como estaba, que cerraba la puerta por fuera, los llamaba por teléfono y les decía, ustedes mandan los temas de seguridad. Cuando toma esa decisión, que en muchos aspectos probablemente quizás era la única solución que podían tomar porque no tenían otra forma de hacerlo. Yo no lo sé, no lo conozco, seguramente nunca se sabrá cuáles son las razones más profundas. Bueno, sí se sabrá porque es un gobierno frente amplio, todo se sabe. ¿Sí? No, pero no lo sé. Pero lo que sí es claro es que la consecuencia de eso es súper simple. La consecuencia de eso es que tú no puedes defender la postura que tenías antes porque entregaste ese, ese punto, lo entregaste. O sea, tú ya no puedes ir y decir, defiendo que considero que los delitos cometidos en el marco del estallido social son indultables porque, y aquí viene el fundamento, se trata de un fenómeno social como lo fue
la Revolución Francesa, la revolución, los procesos revolucionarios y las grandes revueltas en México, en Bolivia, en cualquier país, en Rusia, en O Estados más Unidos, simple, cómo fue la transición de la dictadura a la democracia, o cómo que fue la también transición de la tuvo dictadura a la indultos. democracia. O sea, considero que son fenómenos que requieren una mirada política, ¿ya? Y que por tanto no basta con decir, es que es un delito y se acabó. Y eso partió antes del tema del 18 de octubre, partió con el momento en el cual el mismo gobierno le dice a Janet Vega, váyase porque usted habló con un delincuente, ¿ya? En ese instante tú ya cediste la dimensión de la política que permite hacer esas cosas. Y cuando entregaste eso, cuando entregaste ese espacio, entonces no podías indultar, pero indultaste, sin fundamento alguno, porque no tenías derecho a decir tu fundamento. Y sin tampoco plegarse al fundamento del otro. Por lo tanto, te quedaste sin marco de referencia. Y al quedar sin marco de referencia, no hay proyecto, no hay nada. Entonces, el gobierno se tropieza consigo mismo porque vive de conductas coyunturales, no de un proyecto. No se da cuenta tarde de que tiene que salir a defender una bandera cuando, o sea, esta cosa es ridícula. Toda esta cosa de la ley es ridícula porque el gobierno de pronto entra así con todo a decir, oye, momento, son indispensables las indicaciones. Sí, las indicaciones al proyecto que ellos mandaron. O sea, sí, Claro, primero pidieron todos los votos y después se dieron cuenta que estaba el tema de los derechos humanos. Ups. entonces tú dices, a ver, ¿cómo? Y los socialistas, que fueron los que se portaron con lealtad al gobierno, quedan mal porque el gobierno les dice, pero ¿cómo? Ustedes no son capaces de apoyar estas indicaciones, ¿no? Y el Partido Socialista, haciéndolo mal, según algunos, desde el punto de vista de la perspectiva más estrictamente, digamos, valorativa y de criterio político, eh, pero al mismo tiempo es el partido que se comporta leal con el gobierno, mientras la coalición gobernante le dice que no. Entonces, con el legítimo derecho de la discrepancia, por supuesto, a partir de un tema que es importante. Pero el gobierno arma un lío que es propio y se tropieza consigo mismo. Y eso es porque sigue actuando a partir de conductas y no tiene una línea de trabajo que tú te puedes mover de la línea de trabajo, pero no te puedes mover demasiado porque si no se rompe. Y eso es lo que está Y, pasando. y Está eso fracturado. pasa, y eso pasa porque estáis parado en una línea. Yo tengo súper claro que decirlo es mucho más fácil que implementarlo y que hacer los esfuerzos desde lo que se puede hacer en un gobierno para salir de ahí. Pero tienen que hacerlo. Hay una línea que está instalada que en el fondo es si tú estás por más seguridad o menos seguridad. Es un camino único. Así está instalado nuevamente el encuadre de la discusión, tanto a nivel de discusión parlamentaria hasta los matinales, pasado por todos los intermedios. Por lo tanto, es súper fácil, porque efectivamente mientras más en posiciones conservadoras estás y mientras más te gusta, digamos, permanentemente el orden, etcétera, lo que tú señalas ahí es más. Y más seguridad es más policía, más posibilidades, digamos, de poder reprimir, menos tener que respetar derechos procesales, etcétera. O sea, más. Tienes que salir de ahí, tienes que cambiar el encuadre de la discusión, tienes que ser capaz, por ejemplo, mira, fíjate a propósito de esta que lo hemos citado varias veces, este amigo colombiano que hacía esta charla de qué aprendimos del narcotráfico. Él decía algunas características, yo voy a agregar otras. ¿Qué cosas puede uno aprender del narcotráfico? Por ejemplo, hablemos de cosas súper sencillas. Los funerales narco. ¿Qué son los funerales narco? Son solamente así, no, se volvieron loquitos, están loquitos, entonces quieren jardinear. Los funerales narco cumplen un rol en la estructura, en la base cultural del narco. Primero cumplen una función simbólica, homenajear a quienes se han ido. Es decir, saber que la muerte no es un final necesariamente triste, porque lo viviste y lo gozaste todo, compadre. Llevaste a los 19 años a Disney World a toda tu familia, te comiste las mejores minas de la población, te comiste las mejores minas pagándolas, a los bajos de San Diego, gozaste, fumaste, buen tusi, buenos viajes, buen todo. Por lo tanto, bueno, si te saliste despachado a los 22, 23 años, no es necesariamente mal, porque además nos vamos a asegurar durante varios años que esté un buen mural en la población, que todo el mundo sepa que ahí vivió tal persona. Uno. Dos, en los funerales narco parece que, no sé, como que son como irracionales porque disparan
Disparan mucho, disparan al aire, disparan y los fines de semana también se dispara. Oye, ¿qué le pasa a estos narcos que les gusta andar dilapidando? Porque las balas son caras. Comprar balas, el armamento es súper caro. Las municiones, bueno, adivina quién sabe disparar mejor. Adivina quién sabe disparar mejor. Un cabro que estaba ahí disparando los fines de semana, tonteando un poco, ¿ah? O el carabinero, hoy día salía la estadística, hoy día la leí, decía el alto mando, que los carabineros, salvo los de grupos especiales, disparan promedio, tienen práctica de tiro una vez al año. Descreo de aquello, debe ser mucho menos que eso, no podían decir un tiempo menor que eso. O sea, los carabineros, la gran mayoría de los carabineros, que son los que se van a enfrentar porque nos llegan los grupos operativos especiales, se enfrenta al carabinero que está patrullando, que lo llaman del 133, como la carabinera Rita Olivares, y que está a 3 cuadras y llega. Ese carabinero en promedio, según el alto mando, según la información oficial, hace prácticas de tiro una vez al año. Bueno, entonces cuando uno pone en esto que estamos diciendo, que es una conversación así como media de living, el gobierno tiene que ser capaz, le quedan un poquito menos de 3 años, tiene que ser capaz de abrir la conversación, de, por ejemplo, ser capaz de ligar ante la ciudadanía, ante la opinión pública, la necesidad, mira lo que voy a decir, de que los carabineros disparen más veces en prácticas, en más polígonos de tiro, con la reforma tributaria. Tienes que ser capaz de ligarlo, porque si no estás solamente en esta irracionalidad, donde efectivamente, más encima hasta tenemos el monito bailarín, que es Bukele, como una perspectiva de una sociedad militarizada, y vamos derechito hacia allá, con la anuencia, el concurso y la participación de un gobierno progresista, de izquierda, joven y transformador. Y eso sí que yo creo que es la distopía total. Ale. Ya, yo creo de partida que Bukele en Chile no lo conoce nadie. Lo conocemos también nosotros y somos los periodistas que hablamos, oh, Bukele, Bukele. Yo creo que la gente común y corriente no conoce a Bukele. Yo creo que la sociedad chilena tiene una preferencia por el orden y por lo militar bastante previa a Bukele y que no necesita, digamos, como ese ejemplo para pedir que Carabineros tenga más armas y más cosas. El tema, a mí me parece que el gobierno ha fallado en no hacer la ligación entre bala y reforma tributaria, sino que ha fallado en decir que una policía reformada y moderna es más eficiente en el control de los delitos que una policía llena de armas que no sabe usar, o que sí, aunque sepa usarlas, la delincuencia no se juega, aunque sea necesario preparar a la policía para ciertos momentos de enfrentamiento, pero cuando tú ya tienes una sociedad organizada en torno al narcotráfico, y el narcotráfico ya es una actividad oficial, con cultura, con ritos funerarios, con ritos celebratorios, con ritos de mercancía, quiere decir que no hay Estado. Quiere decir que nadie detuvo ni la internación de armas, ni el paso de la droga, ni que el narco le pagara la campaña electoral al alcalde que competía por la zona, ni que esté metiendo plata en los edificios de Estación Central, ni quizá, quién sabe dónde. El narcotráfico, no sé. Entonces, esa pedagogía tiene que hacerla la autoridad. No, la gente no tiene por qué saber que los carabineros no pueden llegar a patear puertas, a detener gente para encontrar a los narcotraficantes, porque probablemente se va a equivocar. Abrir una casa con todas las atribuciones que te da la ley y el Estado, y las tiene que tener, requiere inteligencia, requiere otras cosas sofisticadas que no están en el lugar adecuado, no están los incentivos adecuados, ni en los fiscales, ni en la policía. Entonces, poner el tema donde corresponde es labor de gobierno. Y poner paños fríos donde hay, digamos, excitación también es labor de gobierno. No quiere decir esto que no es la dicotomía carabinero o no carabinero. Por supuesto que tiene que haber policía, por supuesto que tiene que haber agenda de seguridad, pero ¿cuál agenda de seguridad? ¿Cuál es la eficiente y cuál es la ineficiente? Y ese es el tema. O sea, de Bukele también podemos sacar la cantidad de personas ejecutadas sin ningún tipo de juicio, y eso también tenemos una historia para sensibilizar. Si el pueblo chileno no es estúpido, no es que no se haya olvidado de que aquí a la gente la mataban por cualquier cosa. Entonces, pero existe miedo
el miedo, es lo que yo veo, el miedo a expresar, mira, esta es mi manera de apearme por la cuestión. ¿No te gusta? Derrócame. Quedan 4 años, próximos 4 años elige otro. Pero mientras que yo esté gobernando, esta es la manera que así lo vamos a enfrentar. Pero si es que te eligieron para gobernar, no para ver las encuestas en la mañana, ni para fijarte si lo que dijo el matinal, ni lo que habló en Matei, ni lo que habló Carter. O sea, no puede la política estar reducida a los actos de reacción a lo que dice un matinal, me parece a mí. No sé. A lo mejor estoy yo pensando que la política es otra cosa. O sea, yo creo que hay una cosa que es bien clara. Primero, la policía evidentemente no es la única forma de combatir ninguna clase de estructura permanente de delitos que se estén cometiendo, menos narcotráfico. O sea, el narcotráfico existe a partir de muchos factores, entre otras cosas, porque diluye las estructuras normativas de la sociedad. Cuando tú tienes, llega un niño en su casa, estos son casos reales que uno encuentra en las etnografías, a su casa y le dice a su papá, papá, yo quiero dar zapatillas. Y el papá dice, a ver, esta zapatilla, agarra el celular y dice, ah, pero hijo, estas zapatillas valen 150 lucas, o sea, pero ¿cómo Pepito tiene las zapatillas? Pues, entonces, 10 años el cabro chico, y tienes que sentarte y decirle, a ver, te voy a explicar una cosa. El papá de Pepito ya trabaja en unas cosas que... La Cuando cosa hay nostra. papá, porque normalmente la conversación es con la mamá. Bueno, pero el caso existe. Este caso Porque los existe. papás esos no existen, hay que decirlo. O sea, como el término, no sé cuánto, el Claro, 60% de las familias son mujeres solas. O sea, tipo, hay que tipo. también cachar cómo es la cuestión. No, 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 sí, pero estoy hablando, pero el caso que estoy contando existe, o Ya. sea, no es figurado. Ale Planning. Entonces, cuando te dice el papá de Pepito se dedica a esta cosa, qué sé yo, y la verdad es que yo no me quiero dedicar a eso, en fin, el niño dice, primer día dice, sí, papá tiene razón, pero al año empieza a dudar, y a los 2 años le dice, oye papá, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ustedes son sociólogos, yo creo que, mira, lo que pasa es que también mucha gente cree que es solo un asunto de mercado, de que los pobres, digamos, que existe esto de, pucha, mi papá es pobre, me voy a meter para allá. No, no descarto que eso exista, pero en general son niños criados solos. ¿Por qué? Porque la mamá está trabajando Por supuesto. de nana en otro lugar, no tienen estructura normativa y son los ninis normalmente los que terminan de soldados, porque no estudian, no trabajan y no tienen una familia que los contenga y que les dé normas, porque Exacto. no es solo que la gente sea pobre que lo lleva al narcotráfico, sino que son niños abandonados a la buena de Dios que han pasado por el Sename. Entonces, hay en la sociedad chilena digamos, una segregación, además que es espacial. El narcotráfico no tuvo que echar a nadie, digamos, está todo dado y hay mucha desintegración familiar y lo que le da la estructura a los niños en esa etapa se las dan los grupos del barrio Por y los cabros supuesto. que ya están en el narco y tal. Porque si existiera ese papá, probablemente ese niño, con un papá con el que habla, aunque sea pobre, no se va a meter. No, pero mira, es que el asunto es que justamente los grados del problema son muchos. O sea, tú tienes, primero, si tú quieres combatir la delincuencia en serio, no puedes dejar de trabajar con esos 200.000 niños más o menos que están en estado de vulneración de derechos en algún nivel. ¿Ya? O sea, porque Eso es. ahí ya tienes una base distópica, distópica. Y de eso hay unos 30.000 que son de estado de vulneración de derechos más graves. Entonces, cuando tú ya tienes ese tipo de situación, tienes que entrar ya a trabajar con eso. Luego tienes el tema de que el peso de la educación, del sistema educativo en los barrios es cada vez más bajo, cada vez más bajo. Entonces, el órgano de construcción de un aparato normativo junto a la familia
que además también es cada vez más bajo por la jornada laboral, la distancia de los trabajos, por lo que dices tú, porque no están normalmente los dos padres, por lo tanto no tienen tiempo para poder, las madres normalmente solas a cargo, hacerse cargo de todas las etapas propias de la crianza. Tienen que llegar, hacerle comida, hacer un poquito de aseo, acostar al niño y ya está. O sea, esa es la relación. Y eso lo vemos en sociedades donde esto pasa con mucha frecuencia, sociedades norteamericanas, por ejemplo, una sociedad donde esto es muy habitual y los niveles de disrupción de los niños son elevadísimos. Por eso tenemos 2 atentados promedio a la semana con armas en colegios en Estados Unidos, entre cuchillos, pistolas, ¿ya? Hay 2 atentados semanales. Obviamente la mayor parte no terminan con muertos, ¿no? Nosotros no enteramos de los que terminan con muertos, pero son 2 ataques a la semana. Entonces, estamos hablando de una situación bastante seria. Bueno, está eso, está el desarrollo urbano. Si tú tienes barrios que no son intervenidos a tiempo en sus momentos de degradación, eso amplifica las posibilidades de desarrollo de condiciones de disidencia normativa, de vulneración. Entonces tienes un conjunto de elementos. Y entre medio está entonces todo el escenario en el cual el narcotráfico permea la cultura. O sea, perdón, pero en las Ramblas de Barcelona, en las tiendas que hay allí, se venden las poleras con las caras de los narcotraficantes. ¿Ya? Eso ha permeado en todas partes. Yo me acuerdo que hace 10 años en la Rambla de Barcelona tú comprabas partituras antiguas. O sea, Una polera al Che. una polera del Che. Ahora tenéis camisetas de fútbol y poleras de narcotraficantes. Sí. Entonces estamos hablando de una cultura que si tú no abordas el fenómeno en su totalidad, vas a estar muy lejos de poder atacarlo. Entonces, claro, entre estas cosas de cártel y qué sé yo, y gobiernos que están mirando el tema policial y cuántos carros más le ponen a carabineros, la verdad es que estamos muy lejos de poder empezar a tratar el tema en serio. Estos colegios, mira lo que voy a decir, apoyarse harto en las iglesias y templos de las zonas, ¿no? O sea, hay que usar esa herramienta. La alcaldesa de Los Espejos logró reducir los delitos poniendo luces, haciendo actividades de integración Exacto. social, recuperando barrios, o sea, pero yo creo que aquí hay un tema de agenda, porque uno no puede esperar que la derecha va a levantar esa agenda. La derecha tiene otra agenda, pero ¿quién levanta la agenda? ¿Quién señala otros caminos posibles, eficientes y menos fantasiosos? Porque es una fantasía pensar que si duplicas los funcionarios de Carabineros y les das más atribuciones y les pones más cascos, más polígonos, van a resolver el tema de la delincuencia. No se va a resolver, y no hablemos de todos los problemas que se van a generar en términos de derechos sociales y de los derechos humanos. Oye, Sí. es interesante que hayamos pegado un repaso a un montón de cosas que suceden y que tienen que ver con esto. Yo quiero insistir en un tema sobre la seguridad que es el más riesgoso y el más duro de todos, que es cuando la sociedad llega al convencimiento que el Estado no te puede defender de tu amenaza y por lo tanto te quedan 2 cosas: o tú te defiendes o te integras. Y la situación es compleja. Nosotros hemos visto miles de películas gringas. Ellos tienen un concepto que es una palabra latina, la verdad, pero que tiene sentido en Estados Unidos, que es lo que ellos llaman el vigilante. El vigilante. El vigilante es la persona de la calle que asume la tarea de enfrentar al delincuente. Las clásicas son las películas de Charles Bronson, donde él siempre en la calle o alguien tuvo un grupo de gallos que asesina a la mujer o al hijo, y él no espera que actúe el Estado, sino que se transforma esa persona en esa. Ese tiene el concepto del vigilante.
La otra variable que también existe en términos simbólicos, por cierto, y que no hay que olvidarse, es la del superhéroe. O sea, a Metrópoli no le costaba nada, bueno, pasar lo extraordinario, ser una de las ciudades más lindas del mundo de Marvel, porque tenía Batman. Y Batman solucionaba los problemas, o Superman solucionaba los problemas en su ciudad, en su planeta, porque él llegaba y liquidaba a los malos. Pero esas soluciones no funcionan. Viene en un momento dado, en la ciudad de Nueva York, cuando estaba muy alto, un alcalde que hoy día fue uno de los principales asesores de Trump, Giuliani, que establece la lógica de tolerancia cero, que básicamente de lo que se trata en su dimensión más pura es que tú tienes que empezar a generar las conductas positivas de la sociedad abajo, en la primera cosa. Si tú te robas un chicle, debes tener un castigo muy desproporcional al robo, porque eso te genera el temor a repetir la conducta. Si que tú te metes a una banda de delincuentes, bueno, lo más probable es que termines dentro de la estadística de muertos del año. Ese tipo de lógica que parece ridícula, que parece como de televisión, ¿cuándo pasa a ser un problema? Cuando la gente que vive en un mundo donde todo el día le informan de las situaciones delincuenciales que ocurren en plena, qué sé yo, libertad, dice, aquí hay que tomar medidas que son mucho más tajantes, y de pronto las medidas tipo tolerancia cero en Nueva York, con las medidas que tienen que ver con, mira, dejemos que los carabineros utilicen el armamento, que a mí me parece, yo lo he dicho varias veces, incluso en este podcast, que a mí me parece que tiene que ser desproporcional el uso de la fuerza legal respecto del uso de la fuerza delincuencial. Tiene que ser así, de otra manera llegas a un empate. Pero eso no significa que tienes que violar los derechos humanos y tienes que hacer otro tipo de situaciones. Pero tiene que haber inevitablemente una aceptación. Si es que va a enfrentarse violentamente al violento, el país tiene que asumir una aceptación de mucho más de lo que probablemente está acostumbrado a aceptar. Y estamos en esa discusión hoy día. Sí, lo que ¿Qué pasa es que yo tanto creo se que acepta? lo que pasa es que yo creo que hay un distingo, que lo que voy a decir es una idiotez, porque en el fondo nadie es altamente subjetivo la línea que voy a trazar, pero uno puede tener opiniones distintas. Por ejemplo, qué sé yo, proponer una idea de tolerancia cero. Entonces se propone y hay una matriz política, programática, hay un fondo ideológico para decir, mira, esta cosa es así porque esto tiene que ver con la naturaleza humana, así funciona la cosa, así que... pero por lo tanto hay un programa, al menos integral, hay una cierta coherencia. O otras miradas alternativas, que efectivamente esto tiene que ver más bien con generar mayores lazos en la comunidad, que esto, en fin, que la convivencia, que todo eso es admisible. El tema es que yo creo que estamos en un momento que es aún peor, que sencillamente la toma de decisiones políticas tiene que ver literalmente con la encuesta del fin de semana, literalmente con la cuña, literalmente ni siquiera, mira, fíjate, es tan terrible que ni siquiera tiene solamente que ver con la cuña que logro meter en televisión, porque si no meto cuña en televisión, lo que me interesa es decirlo, porque para eso tengo mis asesores que recortan la parte donde dije algo. Incluso después de eso, el resto, el periodista me mostró que yo era un idiota. No importa, recorto esa parte donde yo salgo hablando y lo subo a mis redes sociales y trato de copar ese espacio. Entonces, no hay una discusión honesta. No hay una discusión honesta. El tema, lo digo, esto yo no podría decirlo si aspirara algún día a volver a tener un cargo de representación popular, por ejemplo, ¿ah? Porque no se puede decir si tú estás en política. Parte de la discusión espuria de la última semana tiene que ver con que estamos hablando con algo que llegó a un punto máximo. ¿Cuál fue el punto máximo? El asesinato de la carabinera Rita Olivares. Eso se ha construido como que llegamos a un punto así como ya, no, esto es el acabose. Y déjenme decirlo que ese no es el acabose. De hecho, lo que sucedió, mira lo que voy a decir, está dentro de lo que uno entiende que tiene que suceder para proteger las sociedades. Es decir, para eso uno tiene fuerzas policiales, para que protejan a la ciudadanía. El acabose sería que hay un enfrentamiento entre carabineros y narcotraficantes, y el que muere baleado es un lactante o es un niño de 8 años que iba pasando.
Cuando eso, y no digo que eso no esté pasando, pero la discusión, fíjate, se enfoca en el asesinato por delincuentes de una carabinera. Entonces, lo que hay en eso, nuevamente, el frame, digamos, el enmarcar la discusión, está tácitamente, implícitamente, en el paradigma de una sociedad militarizada, donde no solamente las fuerzas policiales son nuestros mayores protectores, sino son lo máximo de la sociedad. Y eso, ahí hay una distorsión que es siniestra y que tiene consecuencias potencialmente dramáticas. Es que el listado del acabose es un listado que no tiene, o sea, está No muy tiene, lejos de lo que pasó, muy pero por lejos. supuesto, por O supuesto. sea, el acabose sí es los 30.000 millones de pesos robados dentro de Carabineros. El Por acabose el alto mando, no por por el alto no por mando. un carabinero El acabose es que se hayan inventado carabineros administrativamente para poder cobrar las remuneraciones para tener más financiamiento dentro de Carabineros. Inventarse un mecanismo de financiamiento a partir de números de carabineros que no existían. El acabose ha existido en alguna ocasión, pero sería cuando se enfrentan conflictivamente con armas miembros de la Policía de Investigaciones con carabineros. Esos son acaboses. El acabose, para decir otra cosa súper incómoda, a propósito de la noticia del asesinato de la carabinera hace una semana atrás, donde se mencionaba dentro de las noticias que, lo cual reforzaba el encuadre dramático de la historia. Es muy dramático que asesinen a cualquier persona y una carabinera también, indudablemente. Pero se señalaba como una cosa dramática que, mira, estaba apenas a 9 meses de retirarse la institución, de pasar, digamos, a retiro. Había tomado una decisión de que 9 meses más, a los 43 años. Porque efectivamente nosotros admitimos, y nadie dice nada, que fuerzas policiales a los 20 años, ya a partir de los 20 años, ya pueden jubilarse o retirarse de la institución con una jubilación, con un retiro, una pensión, digamos, decente, ¿ya? Por supuesto que en la medida que se quedan más años hay mayores incrementos, se llega a los 25, a los 30, pero ya a los 20 años. Es decir, en esta sociedad con esperanzas de vida en torno a los 85, 90 años, admitimos, y nadie dice nada en el debate que importa, en el debate donde están en los matinales, en el debate del sistema político, lo que conversa la gente, que efectivamente admitimos así que a los 42, 43, 45 años, personas que se han preparado durante 20 años y que les agradecemos su función, se pueden retirar con una buena pensión durante los próximos 45 o 50 años en una actividad privada. En un sistema que no es el nuestro. En un sistema que no es el nuestro, que es un sistema socialista. No se gastan su monto. Exactamente, un sistema socialista financiado por nosotros, digamos que no podemos tener esas jubilaciones ni aunque nos jubilemos a los 65 o 70 años. Entonces, esa discusión, no. Imagínate lo que yo acabo de decir ahora, si yo fuera candidato a alguna cosa, yo pensaba en este rato, puta, los que les gustan los videos republicanos, pero me hace el corte, pero perfecto. Entonces, efectivamente, yo entiendo que el mundo político progresista, alternativo, que tiene una mirada un poquito más profunda y de derecha también, que quiere decir estas cosas, ponerlas, casi no puede decirlas. Porque no hay un encuadre para poder lanzarlo sin parecer que nuevamente, porque estamos en el mismo eje, lo que tú querías entonces, el perro matapaco. Entonces aparece el perro matapaco. Entonces, Sí, por eso pero estamos, espérate, yo lo que quiero decir es que... No hay encuadre, pero no hay huevos tampoco. Digámoslo. Exactamente. Y por eso estamos en el fango y así vamos a seguir Nadie tiene el estando. mínimo de coraje para decir cosas que son sensatas, que son razonables, que no tienen, no Por estamos eso, hablando de decir por estupideces, eso, por eso yo le diría, hablar con evidencia. por eso yo le diría que al gobierno que es gobierno, tiene 3 años de gobierno todavía, un poquito menos. Podría ser, quebrar algunos huevos. Quiebra algunos huevos. Pero además Porque, estuvimos, bueno, no sé, estuvimos 2 semanas hablando del perro matapaco. 2 semanas. De un perro muerto. Un perro que nunca mordió a nadie. Un perro que no fue Que no mordido por tuvo nadie. brigada armada, brigada, perro matapaco. O sea, tuvimos 2 semanas hablando del perro matapaco. De que ya, en fin. oye, a propósito solo para ir cerrando este podcast, yo tenía ganas de que conversáramos del sexto retiro, pero todavía tenemos la próxima semana. Decir un par de cosas. Primero, que a propósito del gobierno y toda la cosa, tenemos seminario la próxima semana, retomamos, nos demoramos un par de semanas, perdónennos, pero ahora ya está bien armadito el seminario. Mira el nombre, adivinen quién se le ocurre estos nombres. Frente Amplio,
¿Pragmatismo, rendición o derrota? Preguntas quemantes. Va a estar súper bueno el seminario, vamos a hacer una mirada al frente amplio, como proyecto Pero de ¿para una qué vaya a década. hacer todo un seminario para responder esa pregunta? Porque tenemos que preguntarle a ellos, po. Necesitáis 5 minutos. Ya. Qué mala, no. Qué mala onda, qué mala onda. Y después igual la quieren en el Frente Amplio. Bueno, No, sí, no, sí. sí, Yo también renuncié a cualquier posibilidad de postulación a cualquier cosa. está vedada. Sí, Está vedada. claro. Ya, bueno, Yo eso. y 3 generaciones descendientes. Oye, 14, 15 de abril, viernes y sábado, horarios habituales. Está toda la información en la página web del seminario lacosanostra.cl, así que ahí pueden inscribirse. Los que están en la membresía van a todos los seminarios. Así que va a estar bien interesante, bien entretenido. Estamos todavía incluso afinando la nómina de invitados porque queremos hacer una conversación, lo digo bien en serio, importante, insisto, de un proyecto que ha sido muy relevante en la historia de la última década y que lo hemos visto crecer desde Potrillo y estar ahora en el gobierno, digamos, y sabiendo si en realidad hay proyecto aún en el gobierno. Así que esta pregunta socarrona, pragmatismo, rendición o derrota, para analizar el Frente Amplio, que es lo que corresponde. Y lo otro es que el próximo martes, estamos martes 4, el martes 11, vamos a estar en el podcast, pero vamos a estar 3 de nosotros de cuerpo presente, Fernando, Ale y yo, vamos a estar a las 6 de la tarde con Alberto en una, mira, nos prometió, yo no sé si es cierto, porque esto nos ha dicho la producción de la Feria del Libro, de la primera Feria del Libro de Ciencias Sociales, que va a estar en una pantalla así, en una LED bacán, Alberto Mayol, así que vamos a hacer la cosa nuestra en vivo. ¿Vaya a llevar a tus gatos o no, vale? No, ¿No? Ya. hay mucho perro por allá. Es cierto, es cierto. Entonces, bueno, ahí está, les quería mostrar la primera Feria Internacional del Libro de Ciencias Sociales, ya lo confirmamos la semana pasada, vamos a estar, y en esta página, fil2023.cl, ahí se descarga su entrada. Ayer alguna gente estaba de muerte porque se habían agotado las entradas, pero parece que aumentaron el aforo, no sé exactamente lo que pasó, y hoy día sigue habiendo entradas disponibles, así que ustedes entran a la página, buscan, porque es con entrada, es gratuita, pero con entrada, y ahí está, la cosa nostra. Es a las 18 horas el próximo, y lo vamos a transmitir en directo, así que ¿Por lo qué van a dice las poder ver. 20 horas ahí? Sí, no, pero se equivocaron. Aquí ya cuando entras al Ahí asunto ahí dice dice 18 18. horas. Sí. Y, en fin. Así que eso, ahí están toditos y toditas invitados. Vamos a estar en la Hay primera. que renovar las fotos, chiquillos. ¿Ah? Sí, oye. Déjame esa foto lo bajo. Estamos de la Ya. misma edad. Estamos de la misma edad. Estamos a la misma edad, pues eso es lo bueno. De hecho, yo la No, a foto. ti Más te viejo. conviene cambiarla. A mí me agarran la foto hace 20 años, veo igual de viejo, peor, así, una wea terrible. Ya, pero bueno, Ya. eso. La próxima semana entonces vamos a estar. Un placer. Nos vemos Ya, entonces chicos, que en, les vaya eh, bien. en el Zócalo Gabriel Mistral. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Chao, Gracias. chao. Chao.